para el rubro comercial, yo diría que hay que tener mucha vocación. Ya, el rubro Ujú. comercial no es nada fácil. No es nada fácil, es una carrera en realidad. Siempre ser fiel a sí mismo, no solamente, como te explicaba, ¿no? A nivel de gusto, de preferencias, sino también quizás a nivel moral. Así que Hola Yesenia, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tomarte el tiempo justamente hoy día. Quería conversar contigo en el podcast porque tienes una trayectoria también muy interesante, a pesar de que te has graduado hace unos 5 o 6 años de la universidad, pero has tenido mucha experiencia diversa. Y habiendo estudiado biología, actualmente te dedicas más en el rubro de comercio, o sea, como ejecutiva comercial, si bien dentro de un área dentro de las ciencias o de productos científicos, pero no es ejerciendo como biología clásica. Entonces queríamos explorar tu historia y cómo llegaste o los hitos que te llevaron a donde estás ahorita. Pero empezamos por el inicio. Tú estudiaste biología. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera? Quizás había más personas de ciencias en tu familia, o cómo fue ese proceso de decisión cuando estabas en el colegio. Bien, pues para hablar de mi decisión de estudiar biología, claro, como le dices, se remonta mucho a mi infancia en realidad, ¿no? Bueno, como una breve introducción sobre mí, yo nací en Lima, Perú. Lima es la capital del país, eh, y viví aquí los 6 primeros años de vida. Es decir, tenía una vida citadina durante mis primeros años de infancia, pero a los 6 años, debido a que yo sufría de crisis de asma recurrentemente, mi mamá decide llevarme a vivir a una zona más rural, a una provincia de acá del país, en el norte del país. Y ahí, por primera vez, vi, por ejemplo, una vaca pasar delante de mi casa. Todos los días pasaban ganados de ovejas, de cabritas. Por primera vez en mi vida, a los 6 años, exploré la naturaleza tal y como es. Y creo que ahí empezó un poco esta curiosidad más o menos científica sobre la naturaleza, los ecosistemas. Creo que ese primer gran cambio que tuve en mi vida hizo de que yo me interese mucho en la ciencia. Otra cosa que también me hizo interesarme mucho en la ciencia era que, como te comentaba, de que yo era una niña que se enfermaba mucho, siempre iba al médico Ujú. porque sufría constantemente de crisis de asma desde los 2 meses de edad. Eh, Cuando era niña, pasaba tanto tiempo en el doctor, en el pediatra, que no me quedaba otra que ponerme a leer las revistas de los médicos de Ujú. medicina. Entonces, yo te juro que leía demasiado las revistas y tengo los recuerdos así muy fuertes en mi cabeza de que me encantaba entender sobre los procesos fisiológicos dentro del cuerpo humano. O sea, veía una revista, no sé, recuerdo que hablaban sobre cómo funcionaba el asma dentro del cuerpo, cómo la luz dentro de los pulmones se llenaba de moco y cómo había todos estos procesos inflamatorios dentro del cuerpo. Todas esas cosas a mí me interesaban demasiado. O sea, yo era una niña que desde pequeña tuve ese interés, quizás por la enfermedad, quizás por este gran cambio que tuve de vida. Pero bueno, de una u otra forma, estas cosas que me sucedieron influyeron en ese interés por la ciencia. Entonces, en realidad, durante la primaria, creo que yo pensé por este tipo de cosas que yo quería ser médico, para serte sincera. Tiene De niña sentido. siempre Ajá. pensé, sí, sí, claro, me interesaba tanto cómo funcionaba el cuerpo humano que yo dije, bueno, voy a ser médico. No sabía lo que era la biología, no sabía que se podía ser científico. Además, tienes que entender que yo también, cuando me fui a vivir a provincia, no es un lugar donde
puedas aprender como que mucho, no es un ecosistema tan abierto como para entender cómo funciona un poco más las carreras de ciencias, ¿no? Allá no había internet, no teníamos computadora, la educación era bastante limitada, entonces lo que normalmente se conocía era en el mundo profesional existen médicos, ingenieros, arquitectos, no, lo más tradicional. Entonces yo dije, pues creo que yo quiero ser una médico, ¿no? Porque me gusta tanto el cuerpo humano que quiero ser una médico, quiero salvar gente, eso era lo que yo pensaba. Pero ese chip científico siempre lo tuve desde pequeña. Cuando fui ya a la secundaria y por primera vez empecé a llevar mis cursos de ciencias, ya como química, física, este, sí me daba cuenta que tenía bastante inclinación por la ciencia hasta que llevo por primera vez mi curso de biología, que fue, recuerdo, en cuarto de secundaria recién, y me enamoré completamente, completamente del curso. O sea, siempre he sido desde pequeña una niña de alto rendimiento, eh, pero eh, al curso que yo recuerdo que le puse como todo mi corazón, mi esfuerzo y no solo porque quería la nota, sino porque me encantaba, lo recuerdo tanto, fue el curso de biología, fue el curso que recuerdo por el que más me esforcé en toda mi etapa escolar, porque me encantaba. Y también debo admitir que tuve un gran profesor que hasta el día de hoy lo recuerdo porque enseñaba con un amor la biología, todos los procesos, los enseñaba con un amor que realmente en cuarto año de secundaria fue el momento en el que yo dije, yo quiero ser como él. Y literalmente fue por eso que yo dije, quiero ser bióloga porque yo quiero ser como ese hombre, ¿entiendes? Parecía una persona tan sabia que sabía tantas cosas que podía explicarte los procesos biológicos desde la física, desde la química, desde la bioquímica, la fisiología. Te podía explicar tantas cosas y quizás su aura también era tan linda y yo pensaba que quizás eso tenía que ver con ser biólogo. Entonces yo dije, yo también quiero ser bióloga como él. Y así fue en realidad como yo decidí que quería ser bióloga, y esa iba a ser la carrera que yo iba a estudiar en realidad. Y con todo ese background, ¿no? De ciencia, de querer ayudar, de entender procesos internos, etcétera. Cuando ya estabas estudiando biología, ¿cómo imaginabas que iba a ser tu vida profesional? Cuáles eran, no sé, tus metas o qué pensabas que ibas a hacer cuando ya te graduaras? Cuando empecé a estudiar biología, eh, bueno, eh, un poco de contexto también en la forma en la que fui a estudiar biología. Bueno, yo vengo de una familia de bajos recursos, cabe mencionar. Eh, Terminé la secundaria estudiando con una beca de estudios en un colegio aquí en Perú, que es un internado donde te desarrollas un poco más a nivel académico. Y también este internado me permitió obtener la siguiente beca con la cual yo estudié en la universidad. Entonces, dentro de la universidad, la verdad es que al ingresar, para serte sincera, no tenía más expectativas de lo que iba a ser aplicar mi carrera. Yo entré a estudiar biología y busqué la manera de hacerlo simplemente porque me enamoré de la carrera. Yo quería aprender mucho más de lo que ya había aprendido en el colegio y poco a poco durante los primeros años, quizás por mi background de haber crecido en un ambiente un poco más rural, un poco más de campo, al inicio pensé de que mis intereses iban a ser un poco más de ecología, ¿no? Un poco más de botánica, algo así. Llevé mis primeros cursos de botánica, de zoología y eco, y fue suficiente como para decir, no No. quiero dedicarme no quiero dedicarme al campo. No, creo que ya viví demasiados años en el campo y creo que ya no quiero dedicarme al campo. Mientras vas avanzando en la carrera,
vas llevando muchos más cursos de laboratorio, ¿no? Ya la parte de biología molecular, ya vas llevando más genética. Y en nuestro caso, en la universidad que yo estudié, en la Universidad Cayetano, nosotros tenemos esa disposición para poder seleccionar nuestros cursos de carrera. Ujú, Entonces, yo desde que ya llevé ecología y dije que ya no volví a llevar ningún curso más que esté relacionado a campo, ya ujú, no lo volví a tocar y me metí a todos los cursos que ya tenían que ver con la parte celular, ¿no? Genética bacteriana, bioinformática, ya empecé a llevar, especializarme un poco más en biología molecular. Me empieza a gustar, ahí empieza mi gusto por la biología molecular. Creo mucho en que uno tiene que probar las cosas para saber si te gustan. No te ujú, puedes quedar en el si quisieran, tienes que hacerlo y en el camino te das cuenta. Entonces, yo me di cuenta que me gustaba mucho la biología molecular, me encantaba estar en el laboratorio. Empecé a meterme fuera de clases, ya en mis tiempos libres, a practicar dentro del laboratorio. Iba como, no sé a cuántos profesores, iba y les tocaba la puerta y les decía que ujú, por favor me dejen estar en una investigación que sea lavando las pipetas, qué sé yo, pero ujú, yo quería aprender más. Entonces, siempre tuve esa curiosidad y también esas ganas de querer aprender fuera de las clases. Así que me metía y cuando veía cómo mis compañeros más grandes que estaban haciendo sus tesis, ¿no? De maestría quizás, los veía hacer lo que hacían y bueno, para ese entonces yo como que me enamoré un poquito de lo que ellos hacían y dije, ujú, creo que, creo que eso también es lo que quiero en mi vida. Siempre he sido mucho de guiarme por mis emociones, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que quiero es esto, quiero ujú, dedicarme a investigación, quiero quedarme en el laboratorio, quiero hacer esto por el resto de mi vida. Claro, en ese momento tú piensas que quieres hacer eso por el ujú, resto de tu vida, ¿no? Entonces, más o menos así fue cambiando un poco la perspectiva de lo que quería hacer mientras estaba en la universidad, que fue muy distinto cuando ya salí de la universidad y me choqué con otro ujú. panorama. Cuando saliste de la universidad, justamente empezaste a trabajar en algunos laboratorios, en algunas empresas, pero todavía dentro del rubro más de la biología, como analista de investigación, como analista de laboratorio, como técnico de laboratorio, etcétera. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Pensaste que se alineaban con lo que habías pensado de la parte de investigación, pero ya, digamos, no en el rubro académico, sino en el mundo más de empresas, etcétera? ¿Cómo fue esa decisión de empezar esos trabajos o quizás de alejarte un poco del mundo académico de investigación, que hasta ese momento, como nos cuentas, parecía ser el camino que más te está gustando? Sí, me sucede que cuando ya yo empiezo a hacer mi propia investigación en mi último año de la universidad, ¿no? Ya cuando empiezas a liderar tu propia investigación, te das cuenta de el trabajo, realmente el trabajo que requiere hacer Ujú, una investigación propia, ¿no? En mi caso, mi investigación fue loquísima, porque para ese entonces, ahora es muy popular el secuenciamiento. Creo que ujú, dentro de ahorita ujú, de biología, todos ya saben lo que es secuenciamiento, pero en ese entonces, que fue en el año 2018 todavía era como algo un poco más novedoso, ujú, ¿no? Recién traían los primeros secuenciadores acá a Perú. Y en ese entonces, cuando yo hice mi investigación, me di cuenta del esfuerzo que requería, me di cuenta de, de también las limitantes que teníamos dentro de nuestro país. Quizás en otros países, obviamente, este tipo de tecnologías de las que yo me había enamorado estaban un poco más desarrolladas. Bien podía hacer otras tecnologías, bien podía utilizar otras tecnologías un poco más tradicionales, ujú, pero yo me había enamorado del secuenciamiento durante la universidad y yo quería hacer mi investigación en secuenciamiento. ujú, La hice en secuenciamiento, costó demasiado, ujú, teníamos ahí un fondo en la universidad y y bueno, en este momento, cuando yo estoy terminando en la universidad, también me empieza a picar un poco el bichito de quiero,
quiero hacer algo dentro del laboratorio, pero que no solo se quede como una investigación que Ujú, sea guardada, ¿entiendes? Como que esté guardada y que se suba a la nube y que sirva solamente como referencia para nuevas investigaciones. Me empezó a entrar el bichito de que deberíamos hacer ciencia que pueda aplicarse, ¿no? Que pueda trasladarse a algo que pueda desarrollarse, que pueda ayudar a las personas. En mi caso, mi investigación era poder analizar las poblaciones bacterianas que existían en el intestino de los niños para poder saber si es que estaban influenciadas por una proteína y si había algún cambio, que esto podía traer un montón de desarrollo tecnológico, ¿no? Este tipo de investigación. Y además esta tecnología nueva que en ese entonces estaba llegando acá a Perú, también podía un poco más popularizarse y usarse para poder investigar más enfermedades. Entonces yo decía, ¿qué hacemos con tanta ujú, tecnología que solamente se queda en el laboratorio? Yo no lo entendía así, ¿no? ujú, Yo decía, tiene que haber un mundo fuera del laboratorio. Entonces tiene que haber un mundo donde haya gente que invierta, que hayan compañías que inviertan en tecnología y que quieran desarrollar tecnología, crear tecnología, qué sé yo, ayudar a las personas con ese tipo de desarrollos. Y no sentía que dentro de la academia estábamos logrando eso, ¿no? Que las investigaciones que yo conocía tardaban demasiados años para poder ver un desarrollo tecnológico, no sé, un fármaco, ¿no? Algo así, una prueba y ni siquiera se podía popularizar. Entonces, esto me hizo como que tomar la primera decisión de terminar la universidad, terminar mi proyecto para poder sacar mi bachiller ujú, y dar el salto de quiero entrar a la industria. Quiero entrar a la industria y quiero conocer lo que es, por más de que en ese momento sabía de que iba a ser difícil, no conocía nada, no sabía cómo era. Toda la gente con la que yo trabajaba en el laboratorio prácticamente toda su vida había estado dentro del ujú, laboratorio y nadie sabía nada de cómo instruirme, cómo iba a ser la vida dentro de la industria, ujú. dentro de una empresa privada, ¿no? Pero sí fue algo Entonces, que preguntaste, o buscaste referencias, o buscaste, digamos, conocer un poco ese otro rubro antes de mandarte. Pero, digamos, no tenías mucha gente conocida o personas cercanas que te pudieran contar desde adentro mm, de su propia experiencia, lo bueno, lo malo, o qué esperar, en todo caso. no lo tuve. Lo Ujú, busqué, a mi asesor de tesis, ujú, imagínate, mi asesor de tesis, un gran científico investigador peruano, toda su vida se ujú, había dedicado a ujú, la carrera científica y me decía, no sé cómo ayudarte, Yesenia, ujú, no conozco otra cosa que no sea esto. Le pregunté a todas las personas que conocían en el mundo de Cayetano y no, pues no, ujú. Y a no pesar de ese sabían. desconocimiento, de no tener esa información de primera mano, igual te mandaste. Igual Me mandé, me postulaste, mandé. aplicaste, buscaste las oportunidades. ¿Cómo fue esos primeros saltos, digamos? ¿Fue que un día dijiste voy a hacerlo y ya está, y empezaste desde cero a buscar las oportunidades? O quizás empezaste a buscar contactos dentro de distintas empresas? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a ese nuevo mundo? Siempre he sido, nunca le he tenido mucho miedo al cambio, para serte sincera. Como te Ujú, había contado, a lo largo de toda mi vida he tenido cambios grandísimos, ¿no? Desde pequeña. Me fui a vivir a otro lugar, dejando lo que conocía. Luego volví a Lima también por estudiar en este lugar con esta nueva beca y cambié toda mi vida, me metí a estudiar biología. Entonces, ujú, nunca le he tenido mucho miedo. Cuando se termina mi universidad, también se termina mi beca. Y ujú, por tanto también entra una nueva necesidad, que es la de poder generar ingresos para poder mantenerme en Lima, ya ujú, que yo tampoco soy de acá. Entonces, un poquito es una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Yo tenía todo el interés de querer aprender sobre la industria y también tenía en ese momento la necesidad de conseguir un empleo. Así que me lancé
a, a todas las páginas habidas y por haber acerca de empresas que puedan hacer acá en Perú algo relacionado a biología. No sabía qué esperar en realidad y empecé a conocer un poco más sobre lo que había en ese momento acá. Eh, Algo que tenía en desventaja es de que para la industria yo no tenía tanta experiencia, eh, ni tampoco en el rubro en el que exactamente yo me había desarrollado. Es decir, yo para ese entonces yo tenía experiencia en metagenómica, en secuenciamiento, y en ese momento en la industria Ujú. no estaba tan desarrollada la metagenómica acá en el país. Entonces, la primera empresa que me aceptó, que es una transnacional, bueno, me aceptó por mi inexperiencia en realidad, ¿no? Ok. Por mi inexperiencia. Ujú. Y yo dije, bueno, hay que lanzarnos porque de una u otra forma tienes que agarrar cancha y aprender cómo funciona la industria, porque si no te lanzas, nunca lo sabrás. Y yo dije, total, si no funciona, igual regreso. Ujú. Como que igual Ujú. regreso, ¿entiendes? Y bueno, me lancé. Esta era una empresa en la cual se hacía inocuidad alimentaria. Y bueno, trabajaba dentro del laboratorio en realidad. La dinámica del laboratorio no cambió mucho, más era adecuarme más a la forma de trabajo, ¿no? La metodología, un poco bastante estricto con los temas de seguridad, ¿no? Dentro del laboratorio, adecuarme a un ritmo de trabajo, que quizás eso también fue algo que luego poco a poco fue, como que disgustándome un poco del laboratorio, porque dentro del laboratorio se tiene esta costumbre de tener horarios rotativos. Bien. Dentro del laboratorio, al menos acá en Perú, Ujú. los analistas de laboratorio solemos rotar de horarios, ya sea rotas mañana, tarde, madrugada, o puedes rotar día de semana, fin de semana, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas fueron a las que me tuve que enfrentar e ir entendiendo. Y bueno, en mi caso, inicio en esta empresa, empiezo a entender sobre el mundo Ujú. industrial, corporativo, a nivel de laboratorio, y llega la pandemia. Ujú. Ok. Yo me gané el combo completo. Yo terminé la universidad y Ujú. ahí unos meses después inicié la pandemia. Y quizás muchos de mis planes que en ese momento había tenido de hacer otras cosas, bueno, como todos, ¿no? Se tuvieron que ahí parar un poco, eh, porque con eso en realidad también vino el desempleo, en realidad, a Ujú. raíz de la pandemia hubo recorte de personal, yo no podía asistir al laboratorio porque, como te había mencionado, soy asmática. Ah, bueno, claro. Ujú. Y como no podía asistir al laboratorio, que por cierto quedaba lejísimos de mi casa también, Ujú. bueno, después de unos meses, cuando se termina mi contrato, ya no lo pudieron renovar y bueno, yo lo tuve que aceptar, ¿no? Porque no era un personal que podía asistir. Ujú. Así que ese fue mi primer momento también de desempleo Ujú. durante la pandemia, que fue un momento bien difícil. Eh, pero en realidad cada cosa que te sucede tienes que verla como que te está tratando de enseñar algo nuevo. Ujú. En este caso dije, bueno, ya no soy la Yesenia que salió de la universidad y no sabía cómo funcionaba para nada una empresa. Ya para ese entonces ya había aprendido cómo funcionaba un laboratorio, cuáles eran los procedimientos, ya había aprendido qué era control de calidad dentro del laboratorio, que es súper importante en industria y en el mundo académico no tenemos muy en cuenta eso, ¿no? Entonces, yo ya tenía nuevos conocimientos que dije, bueno, no te desanimes, vamos a buscar más empleo. Y para eso también, como mi rama en realidad era biología molecular, Ujú. durante la pandemia se abre esta oportunidad. Antes de pandemia, la biología molecular no estaba muy desarrollada.
Claro, y después de De- eso hubieron mucho más secuenciadores y, en fin, la tecnología se hizo mucho más conocida para los científicos y también para los no científicos. Entonces sí, imagino que ahí se exacto. abrieron muchas más oportunidades, etcétera. Y es también interesante lo que cuentas, ¿no? De que no tenías muchos referentes o muchas personas a quien preguntar y a pesar de eso igual te mandaste, ¿no? Y creo que eso también fue uno de los motivos para crear este podcast en donde yo conversaba con personas que habían seguido distintos caminos y a veces donde uno estudia o donde uno trabaja o en el medio donde uno se desarrolla no encuentra todas las respuestas a otros mundos, ¿no? A otros espacios profesionales, otras oportunidades. Y la idea es justamente compartir esas experiencias para que este pueda ser un lugar donde la gente encuentre por lo menos alguna de esas respuestas que está buscando. Entonces ya habías conocido un poco más del mundo del laboratorio, del mundo del laboratorio, el mundo industrial, los procesos y todas estas cosas que te llamaron la atención como procesos de calidad, etcétera. ¿Qué otros puntos recuerdas o piensas que son como muy distintos o quizás muy similares con tu experiencia previa en los laboratorios más académicos? Mm, Mira, yo te puedo comentar que a todo lugar donde entraba, a pesar Ujú, de que quizás no hacía biología molecular, obviamente siempre me contrataban con el interés de que yo pueda desarrollar alguna prueba de biología molecular. Es ujú, decir, el interés de la industria siempre ha sido de tratar de meterse en nuevas tecnologías, ¿no? Que quizás tradicionalmente no usan, ¿no? Por ejemplo, en inocuidad alimentaria se hace mucho con microbiología, ujú, pero querían desarrollarse en biología molecular. Y ahí, por ejemplo, había, no sé si es, no sé si sería algo similar o algo diferente de la academia, pero hay esa resistencia al cambio. Hay ok, mucha ujú, resistencia al cambio. ujú, Ya en la industria alimentaria, casi todas las metodologías son con, como te menciono, con microbiología ujú, y esa resistencia a trasladarse a plataformas más de biología molecular que pueden ujú, acelerar los procesos, que pueden darte resultados más exactos, más fiables. Quizás por el tema de inversión, quizás por desconocimiento, quizás porque cuesta un poco más, eh, quizás porque estas empresas también están tan consolidadas bajo estas metodologías que ya llevan no sé cuántos años haciéndolo, ujú, pero se resisten bastante al cambio, ujú, ¿no? Y en ese aspecto sí extrañé un poco la academia cuando se te ocurría una idea y buscabas de donde sea el dinero para poder comprarte tus kits y correr dentro de tu laboratorio, ¿no? ujú. Y poder No, jugar con eso. claro, dentro de la industria, recuerdo que Ujú, presentamos el proyecto con mi jefe y tenía que pasar al jefe del jefe del jefe del jefe del ujú, jefe para que se pueda recién aprobar un presupuesto. ujú, Te puedo decir que, mira, han pasado 6 años y recién, esto he estado viendo que la empresa donde trabajé recién ha desarrollado, abierto el laboratorio de biología molecular. Llegó, llegó, pero llegó después de bastante tiempo, ¿no? Me imagínate si me quedaba ahí, cuántos años iban a tener que pasar para poder ver esa tecnología y seguir trabajando en lo que me gustaba, ¿no? Más o menos así. Entonces estuviste en el mundo de los laboratorios dentro del mundo industrial aproximadamente unos 3 años, en distintas empresas, en dos, tres empresas distintas, y después también encuentras otro periodo de desempleo, que es, como ya nos comentaste, sería tu segundo periodo. Cuéntanos cómo viviste ese segundo periodo, qué aprendiste del primero, qué te ayudó para este segundo periodo de desempleo, y cómo afrontaste esa situación que no muchos la experimentan, pero que puede tener distintos matices. Algunos lo pueden llevar mejor que otros, pero al final, como tú también has dicho, es una experiencia interesante, es una experiencia que te hace reenfocarte o que te da la oportunidad de buscar cómo recrearte. Y es justamente lo que hiciste, porque luego de ese periodo, ya no vas a contar después, empiezas ya dentro del rubro
de comercio, ejecutiva comercial, ejecutiva de ventas. Pero hagamos doble clic sobre esos periodos de desempleo y cómo fueron para ti. Sí, por supuesto. Eh, Mira, después de que inicia la pandemia y me quedo por primera Ujú, vez sin empleo, eh, pasa esto de que empieza a haber el boom de la biología molecular, ¿no? ujú. De todo el mundo ya sabía lo que era PCR. Antes nadie conocía qué era una PCR Ujú, y ahora todo el mundo lo conoce. Oportunidad para mí y para quizás muchas personas del sector salud, la pandemia, para las muchas personas del sector salud, nos trajo esa oportunidad de poder desarrollarnos. Eso creo que todos lo sabemos. En un momento muy difícil, pero sí para nosotros nos trajo esta posibilidad de poder desarrollarnos. Entonces, empiezo a buscar ya trabajos relacionados a biología molecular. Dije, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad, estoy ujú, desempleada, necesito trabajo y hay un boom en este momento de biología molecular. Además que ya había pasado un poquito la primera ola, la segunda ola, si no me equivoco, de pandemia. Entonces, como que ya me había dado COVID, ya se me había quitado ujú, este miedo de enfermarme y de que ujú, quizás no la cuente. Entonces, yo empiezo a buscar empleo eh, y justo se me presenta esta oportunidad de poder pertenecer también a una empresa transnacional que hacía exactamente lo que a mí me gustaba, ¿no? ujú, Hace secuenciamiento. Yo ingreso y te puedo decir, Rodrigo, que ujú, para ese momento yo sentía así que estaba en la cima de mi carrera, ¿no? Yo decía, al fin como que estoy en el lugar haciendo lo que más me gusta, encontré la tecnología, estoy en industria, no estoy en academia, acá se invierten en todos estos, Desarrollo y en, cosas. Ujú, en todo este desarrollo que me gusta mucho a mí. Bueno, ingreso pero con lo que no iba a contar era de que estaba ingresando a trabajar en el sector salud en medio de una pandemia. ujú, Y como tú sabrás, y todos los del sector salud lo vivimos, fue un agotamiento, una carga bastante fuerte ujú, a nivel físico, a nivel mental, por la cantidad de horas que teníamos que trabajar para poder brindar todos los servicios que se necesitaban en ese entonces, ¿no? ujú, Yo trabajé en el laboratorio donde yo trabajaba, hacía dos cosas. Hacía exámenes de secuenciamiento para fertilización in vitro, lo cual me parecía súper raro. Pensé que en pandemia la gente no quería tener hijos, pero créeme que yo procesaba muestras de embriones ujú, todos los días, toda la semana procesábamos muestras de embriones porque ujú, la gente casualmente en pandemia quería tener hijos, todo el mundo quería tener hijos, ¿ya? Y aparte de eso teníamos que procesar también las pruebas de COVID, ujú. que eran una barbaridad. Imagino, Entonces, claro. o sea, los horarios, nuevamente, ¿no? Me volvió a pasar de que entro a mi rubro que me encanta y iba a hacer todo lo que a mí me gustaba, pero me choco con la realidad de la Ujú, cantidad de horas que tenía que trabajar, de los doble turnos, de los turnos fines de semana, madrugadas que tenía que hacer para poder cubrir todas las necesidades del laboratorio. Y bueno, ya llega para ese entonces, después de ya un periodo de haberlo hecho, que me digo a mí misma, este no es el tipo de vida que yo quiero. Amo lo que hago, me encanta estar dentro del laboratorio, amo lo que hago, pero no podía llevar ese estilo de vida, no era sostenible para mí. Yo empecé a tener ciertos problemas gastrointestinales a raíz de todos estos periodos largos de trabajo ujú. donde tampoco podía alimentarme bien. Porque recuerda que dentro del laboratorio teníamos que Que estar con el mameluco, que no, que la puedes estar mascarilla. comiendo a cada rato.
Exacto. Ujú, Entonces yo empiezo a tener, empiezan ahí mis primeros síntomas, ¿ya? Decido cambiarme a otro laboratorio, entro a otro laboratorio donde el ritmo iba a ser un poco más lento porque ujú, ya era una investigación, entonces no teníamos que estar a la orden de los servicios, sino más bien los protocolos ya estaban un poco más estandarizados. Nuevamente trabajaba en PCR, en COVID, en investigación en COVID, en VIH y me encantaba lo que hacía. Y nuevamente, ¿no? Te digo de que yo sabía de que me encantaba hacer biología molecular dentro del laboratorio, me encantaban los protocolos, me encantaba aprender protocolos, me encantaba hacer control de calidad, pero el estilo de vida que tuve durante esos años no me gustaba. ujú, No me gustaba, realmente empecé a afectar mi salud a raíz de este estilo de vida, ¿no? Y empecé a ver los síntomas, empecé a ver síntomas ya muy fuertes a nivel de salud eh, que no eran sostenibles, ¿no? Entonces, ese sí, ese fue el momento en el que yo sí lo puedo considerar como un breakdown de mi vida, porque se me juntó todo, siento que se me juntó todo. Se me juntó el hecho de no querer ese estilo de vida eh, para el resto de mi vida, se me juntó el hecho de ya haber salido como que de pandemia y, y tener un grupo de amigos, por ejemplo, de mi edad, que tenían trabajos más corporativos y como que podían darse esas licencias para poder hacer nuevas cosas, para poder ujú, hacer viajes, para poder conocer eh, más lugares, para poder expandirse un poco más, estudiar un poco más. Y yo sentía de que desde ese rubro yo me estaba quedando, yo no podía hacerlo. ujú, Yo empecé a sentir de que lo que hacía, a pesar de que me gustaba, no me llenaba, no resonaba conmigo. Súmale a eso que yo siempre he sido una persona súper extrovertida y siempre he sido muy conversadora, ujú, siempre he sido así. ujú, Y ya llegaba al punto en el que yo, como tú dices, ¿no? Yo ya estaba unos 3 años dentro del laboratorio y me di cuenta que durante 3 años como que todas esas habilidades se habían apagado bastante, porque dentro del laboratorio estás claro, dentro de tu mm, cabina, estás procesando, estás feliz porque te gusta lo que haces, pero cuando pasan los días y mm. pasan ya unos 3 años, tú te das cuenta oye, esto como que Que no es no, 100% completo. sí, exacto, o Ujú, sea, y creo que esto quizás sería la reflexión más grande que yo me he llevado de esos años, ujú, que qué importante es conocerse uno mismo, conocer su personalidad porque, bueno, yo era muy joven, ¿no? En ese entonces también, no me puedo castigar por ese tipo de decisiones, pero para ese entonces yo no me conocía tanto. A raíz de eso, más bien, es que me conozco y que me doy cuenta de que yo soy una persona extrovertida, le encanta hablar, ujú, me encanta aprender, quería aprender sobre la industria, quería aprender sobre los negocios y también quería aprender sobre las técnicas de laboratorio, ujú, pero como analista dentro del laboratorio no sentía que estaba yendo en ese camino, no sentía que estaba ujú, llenando toda la personalidad que yo tenía. Sentía más bien cada día que me estaba apagando. Y súmale que estaba afectando mi salud por tratar de llevar ese estilo de vida. Entonces ahí es donde viene este breakdown que tuve, donde ya yo tuve que decir, hasta aquí nada más llegué. Y fue una decisión demasiado difícil porque bueno, significaba dejar un montón de cosas, ¿no? En ese momento llega a tu cabeza la idea, ¿y qué tal si te sales de aquí y ya no va a haber otro lugar que te reciba, no va a haber otro lugar donde tú les parezcas que eres atractiva profesionalmente porque te saliste, porque estuviste un tiempo sin trabajar,
porque, qué sé yo, van a pensar de que, no sé, este, no podías con la carga laboral, qué sé yo, tenía mucho miedo de querer intentar algo nuevo, Ujú. porque vengo de una universidad donde todo el mundo hace ciencia básica y yo quería aprender más cosas y yo sabía que ya en el nivel de laboratorio no resonaba conmigo. Lo que Ujú. hacía me gustaba, pero yo quería algo nuevo. Y exactamente en ese momento no te voy a decir que sabía exactamente qué era lo que quería hacer, simplemente yo sabía que necesitaba un cambio. Y con mucho miedo, en realidad, después de un par de meses de pensarlo, dije, renuncié al trabajo en el que estaba. Eh, y no solamente eso, sino que como estaba bastante afectada a nivel de salud y yo vivía acá en Lima sola, no solo decidí salir de mi trabajo, sino decidí regresar a la tierra donde crecí, porque allá estaba mi familia, Ujú. y dejé todo acá en Lima para poder regresar al lugar donde crecí con mi mamá, con mi hermana, con mi padrastro. Y, y bueno, fue sentirse que estaba quizás en un lugar súper oscuro, fue sentirse de que quizás ya no había nada por lo cual luchar, porque quizás había abandonado mi carrera, sabía que tenía un tema de salud que también tenía que recuperar, pero fue un momento muy, muy difícil el sacar las fuerzas para volver a empezar, ¿no? Sabía que tenía que volver a iniciar, pero la fuerza en ese momento al menos no la tenía para volver a iniciar de cero. Y yo pasé unos 6 meses en mi casa en el norte del país con mi familia, Ujú. donde tuve que hacer todo un proceso de sanación, tanto física, porque estaba con todo el proceso de la enfermedad, tuve que recuperarme bastante, para eso mi familia fue el apoyo que necesitaba para ese proceso, y también tuve que hacer todo un proceso mental de tratar de conocerme, ¿no? Aquí vino la parte de conocerme, ya, está bien, sí, te gusta el laboratorio, sí, lo entiendo, pero ¿dónde están todas estas otras áreas que quizás has abandonado y que quizás te van a hacer feliz? Entonces, ahí Y fue en todo donde en ese realidad proceso que te ibas haciendo preguntas o buscando tú tus primeras respuestas, ¿seguiste algún método, algún proceso? ¿Eras tú y un papel, quizás poniendo tus ideas en blanco y negro, conversando con tu familia, con amigos, etcétera? ¿O quizás era más un proceso de que tú misma, sola, pues tratar de imaginar distintos escenarios o de buscar distintas las respuestas? fue una mezcla de todo lo que acabas de mencionar. Ok. Fue una mezcla, fue una mezcla de hablar demasiado con mi familia, con mis amigos. Como te mencionaba, la mayoría de mis amigos están en el mundo corporativo porque la mayoría de mis amigos que frecuento no son amigos de mi universidad. Ujú. Entonces casi no me junto mucho con biólogos, son muy pocos los biólogos que frecuento, Ujú. más son mis amigos de colegio y todos son de áreas muy corporativas, ¿no? Entonces ellos me hablaban también mucho, eso influye bastante, ¿no? Que te hablen demasiado sobre cómo funciona el mundo Ujú. corporativo y todo eso, y tú dices, desde ahí ya empieza la curiosidad de, wow, yo quisiera aprenderlo, ¿entiendes? Yo quisiera entrar a otro mundo, ya no quiero ver tanto el laboratorio, sino que quisiera ver cómo funciona del otro lado la industria, quizás un poco entender un poco más cómo se crea la industria y ya no tanto desde la parte del laboratorio. Y en También ese, era un... y en ese proceso de preguntarte y buscar esos nuevos caminos, ¿cómo así llegaste a que la respuesta era comercio o ejecutivo comercial, ejecutivo de ventas? ¿Cuáles fueron, digamos, esas variables, ¿no? A más A, B más C más D más E
que te llevaron a decir, este puede ser el camino que se ajustaba mejor a todas esas dudas o esas respuestas que te estabas planteando? Mira que en un inicio, cuando yo me regresé al lugar donde crecí, eh, dije, sé que tengo que estar acá al menos unos meses mientras hago mi recuperación de salud. Y dije, bueno, hay que aprovechar este tiempo. Entonces, lo primero que dije es, vamos a emprender, va- vamos a emprender. Entonces, ¿qué fue lo que hice durante este tiempo? Me puse a investigar cosas que podía hacer allá. Recuerda que es Ujú, una zona rural donde ujú, hay mucho campo, muchas cosas por hacer en realidad. Entonces me puse a investigar y me topo con este tema de que estaba ya de moda y que está de moda creo que hasta el día de hoy, que es poder producir proteína a través de la mosca soldado negro, la larva de la mosca soldado negro. Yo no lo Ya, conocía. no, sí. Y hay que aprovechar que esta mosquita puede crecer en lugares donde hay mucho calor. Y yo estaba, el lugar donde vivo es un lugar donde hay mucho, mucho calor. Entonces dije, bueno, llevé un curso, me puse a estudiar para, para saber cómo funcionaba todo el sistema y me gustó mucho. Y se lo propuse a mis papás. Entonces dijimos, bueno, mira, hay que empezar con algo y vamos viendo cómo se da, que es un negocio circular, entonces es una forma de poder reaprovechar residuos para poder crear una proteína, ¿no? Entonces yo me pongo en ese tiempo, traté de matar un poco mi tiempo para poder hacer algo en ese momento que yo sabía de que todavía no estaba lista como para dar otro paso para poder emprender. Y bueno, sucede de que empiezo a los preparativos con mis papás, empiezo a crear todo el invernadero para poder hacer la crianza de las mosquitas. Eh, y viene otro desastre natural, que en ese entonces hubo este fenómeno que se llamó el Yaku, que justo afectó el norte del país, donde llegaron unas lluvias, que en la zona donde yo he crecido no es una zona de lluvias. Y por primera vez, justo cuando yo llego, a veces siento que me persigue la desgracia, pero llega el Yaku y causó mucho desastre, con decirte de que las casas allá, como no están acostumbradas a la lluvia, están hechas de adobe. Las casas se vinieron abajo. Mi casa se vino abajo y el invernadero donde estábamos construyéndolo también no iba a tener que tardarse un tiempo para poder funcionar. Entonces, ahí fue un momento clave donde yo dije, si me quedo acá, ya habían pasado 6 meses, si me quedo acá, voy a tener que quedarme mucho más tiempo para poder ver este proyecto hecho realidad. Entonces dije, no hay manera, no me puedo quedar mucho más tiempo porque en ese momento yo sentía de que eres muy joven y sientes que la vida ya se te va, que ya no, ya no queda más tiempo para ti y dices, no podía quedarme más tiempo. Entonces lo que yo decidí fue volver a Lima para poder encontrar otra oportunidad, pero esta vez, como ya había tenido este ímpetu de querer emprender, dije, esta vez quiero entrar, pero ya desde un área más comercial. Quiero aprender. Si quizás no puedo emprender, al menos quiero aprender y tener la experiencia de vender. No pude vender mi propio producto, pero quería aprender a vender. Y como te digo, ¿no? Yo tengo muy en claro acá dentro de mi cabeza siempre que yo tengo que hacer las cosas para saber si es que me gustan. Entonces dije, me voy a lanzar, no tengo de otra. Y ahí empezó mi búsqueda de trabajos ya de nivel comercial.
Empecé a buscar cómo funcionaba, cuáles eran los requisitos que se necesitaban para poder empezar como un ejecutivo comercial junior, Ujú, ¿no? Y para mi buena suerte descubrí que existían empresas acá en el país que necesitaban gente técnica como ujú, yo, que conozca de laboratorio y que quiera pasar al rubro comercial. Y no te pedían más que simplemente haber trabajado en laboratorio, tener experiencia, saber un montón de procesos de laboratorio y querer iniciar en el rubro laboral, ¿no? ujú. Pero fue un... Y ahora que lo ves Dime. un poco en retrospectiva, si hubiera alguien que quisiera tomar el mismo camino o hacer el mismo viraje, eh, ¿qué recomendaciones tendrías? Como, bueno, más allá de simplemente también atreverse y buscar las oportunidades, tú tuviste la suerte de encontrar empresas que estaban buscando personas con el conocimiento técnico y que después se dedicaran a ventas. Entonces, ¿crees que eso es suficiente? ¿Consideras que en el mercado todavía hay bastante espacio para ese perfil? O quizás sugerirías empezar como que, con alguna prueba o llevar algún tipo de entrenamiento previo? ¿Qué le sugerirías a una persona que está buscando o pensando en ese camino? Para el rubro comercial, yo diría que hay que tener mucha vocación. Ya, el rubro Ujú, comercial no es nada fácil. No es nada fácil, es una carrera en realidad muy retadora. Todos los días te enfrentas a una meta ujú, que tienes que lograr, así que no es nada fácil. A nivel de preparación, sé que puedes, sé que puedes prepararte, puedes tomar algunos cursos. No es que fui sin preparación tampoco, me metí a algunos cursos por internet, pero no ujú, llevé como que algún curso un poco más especializado. Pero sí llevé algunos cursos por internet de ventas, me metí y, y fue así. Pero tienes que tener mucha vocación y sobre todo lo más importante creo a nivel comercial es que tienes que aprender, tienes que ya ir sabiendo cómo funciona ese negocio, aunque es difícil saber algo sin estar adentro, pero yo sí recomendaría a cualquier persona que quiera dar un salto a nivel comercial es entender cómo funciona el negocio en particular, ¿no? Sea cual sea el rubro comercial en el que estés, no sé, ujú, vas a vender autos, vas a vender productos de laboratorio, si va a ser productos de laboratorio, porque yo he trabajado en dos rubros, en industrial y ahorita estoy en laboratorios en salud. ujú, Y créeme que cada negocio es muy distinto, entonces la persona tiene que saber mucho de cómo está ese mercado, si está, como dices, muy copado, si hay productos ya líderes en el mercado de ese rubro, y si tú estás entrando con un producto líder o estás entrando con un producto que quiere hacerle la competencia. Y si quiere hacerle la competencia, ¿qué ventajas trae sobre el producto líder? Entonces, sí, algo que yo recomendaría, que yo no hice cuando entré a este rubro, ujú, es conocer más acerca del mercado, ujú, ¿no? Y quizás también, si es que me habría preparado un poco más a nivel comercial, si habría quizás tenido un poco más de teoría comercial, esto ya quizás yo lo habría investigado antes, ¿no? ujú, Pero no lo hice en ese entonces. Pensé que quizás solamente mi experiencia técnica dentro del laboratorio iba a ser lo necesario para poder ingresar. Y también creo que también fue un poco de lanzarme porque yo sentía de que ya no quería regresar al laboratorio, entonces en realidad mi decisión fue más por un hecho de quiero intentar algo nuevo, nada más. O sea, sea con lo que venga, yo quiero intentarlo y quiero entrar a comercial porque quiero aprender a vender. Así que en mi caso, yo me hice caso a mi intuición. Pero si me permiten recomendarle a alguien que quiere iniciar, estudie un poco más el negocio, ¿no? Yo sí le recomendaría eso. Y en esa transición hacia el mundo comercial de ventas, ¿en algún momento te planteaste o te pusiste a pensar en, no sé, quizás lo viste como
dos lados de una moneda. Por un lado, venías del mundo muy al inicio, el mundo académico, después también el mundo del laboratorio, donde inclusive habías trabajado con fertilización in vitro, en fin, o sea, dándole la oportunidad a personas de tener hijos o procrear. Por un lado, ¿no? Cosas muy profundas o muy de servicio, y por el otro lado, uno puede ver el mundo de las ventas como muy transaccional o muy frío o muy blanco y negro, simplemente llegar a la meta, llegar a los números, vender a toda costa. No sé si en algún momento te planteaste como si estaba bien, si estaba mal, si lo veías como, digamos, traicionar un poco lo que habías aprendido, lo que habías hecho en el pasado, o ni siquiera se te ocurrió esa disyuntiva. No, sí, le has dado en el clavo, porque sí es algo que lo había pensado, Ujú, lo pensé bastante ya una vez que entré al mundo comercial. ujú, Es que, como te dije, ¿no? Yo quería aprender a vender, pero una vez que estás dentro del mundo comercial, no solamente es aplicar tus conocimientos técnicos y ujú, vender, si no te topas con toda esta cultura que, como tú lo dices, ¿no? De muy transaccional, muy de ver solo el número, llegar a un número y como que olvidarte un poquito de quizás esa vocación, que creo que tú la entiendes bastante porque como somos del sector salud, no solamente estudiamos para ujú. querer ganar dinero, ¿no? En nuestro caso, sí, obviamente, yo como te dije al inicio, solo estudié biología porque yo Te apasionó. quería, solo quería Ujú, aprender, quería ayudar a las personas, nada ujú, más, ¿no? Pero en el caso de este interés que yo tenía de conocer más sobre negocios, de conocer sobre comercial, era por el simple hecho de yo querer aprender, mas no me imaginé entrar en un mundo donde las metas de dinero ujú, eran más importantes que quizás más que ayudar, ujú, ¿no? Entonces, sí me pasó que una vez que poco a poco fui avanzando en el mundo comercial, me fui dando cuenta de esto. Y no de una buena manera, porque en realidad en el mundo comercial ha sido, ha sido como que un abrirme bastante los ojos a ujú, cosas que suceden en el día a día, en el día a día en este mundo, ujú. y que cuando tú eres profesional de salud y estás dentro del laboratorio, No jamás sabes. te imaginarías, Ujú, jamás te imaginarías que así funciona el mundo en realidad, ujú, ¿no? Mira, dentro de comercial, yo he trabajado en el sector industrial. Nuevamente inicié en el rubro de inocuidad alimentaria, me persigue la ujú, inocuidad alimentaria. Yo ujú, regresé al rubro industrial, también con la idea de poder desarrollar áreas de biología molecular ujú, en el sector industrial. Y esa fue mi primera experiencia que me permitió ir conociendo acerca de comercial. eh, y ahí fue también la primera vez donde me choqué con procesos que se dan cuando estás en el rubro del laboratorio o en general, creo que en cualquier rubro comercial, puedes enfocarte tanto en la parte privada como que en la parte pública, con el ujú, Estado, ¿no? Puedes tener clientes de ambos lados. Y en mi caso, cuando me empecé a chocar con interesados en el sector público, te das cuenta de la cantidad de corrupción que existe para poder ingresar. ujú, Yo tuve la suerte realmente de entrar a una empresa, la primera en la que entré, donde la dueña de la empresa jamás permitía de que cuando nos hacían ese tipo de propuestas, nosotros podamos llevarnos por ese lado. ujú, Pero eso no quiere decir que yo no me haya chocado, porque lo he visto, porque en el rubro comercial ya te codeas con la competencia todos los días ujú, y ves cómo en la competencia sí entran en ese tipo de juegos para poder llegar a sus metas de venta
a veces ni siquiera es por llegar a las metas de venta, ¿no? Sino simplemente sentirte que puedes ser el mejor en las ventas y lograr números inimaginables. Ujú, Pero cuando me sucedió eso por primera vez, y yo lo vi, como te digo, tuve una gran guía, menos mal, al inicio, que tenía los principios bien puestos. No sé cómo habría sido si quizás habría entrado a una empresa donde se permitían ese tipo de cosas, pero yo abrí los ojos a algo que dije, no puede ser, es que es imposible que esto suceda. Es decir, ¿cómo puedes lucrar con el dinero del Estado, que es dinero de todos? ¿Cómo puedes lucrar con algo que va a ayudar a muchas personas? ¿Cómo puedes lucrar de esa manera? ujú, Es una realidad un poco difícil de procesar si es que vienes de un rubro como laboratorio, ujú. pero poco a poco me fui acostumbrando a que el mundo funciona un poco así. No significa de que yo me he corrompido. Estoy, Por si me acaso. fui del lado, no, por si acaso, no, pero poco a poco empiezo a entenderlo, cómo funciona. Lo he tratado de entender, pero no para, como digo, no para irme para ese lado, sino más bien para tener bien en cuenta que esas cosas suceden y yo también siempre tener la mente clara de que cuando se me presente nuevamente una propuesta así, eh, poder decir no, saber cuáles son mis principios y mis valores. Y ese ha sido uno de los grandes retos que te puedo decir que he aprendido de comercial, una de las grandes enseñanzas que me ha dejado. En este mundo comercial, no sé si quizás, no sé si todos los rubros sean así, pero al menos en el rubro de laboratorio, aprendí que es muy fácil entrar en este proceso de corrupción. eh, y bueno, creo que ya depende de cada uno si quiere entrar o no, si quiere faltar a sus valores, a sus principios, en pro de un número, ¿no? En mi caso, Y desde el punto de vista más personal, por ejemplo, ¿cómo resolviste esa duda o esa diferencia entre más de servicio, más de investigación, más académico y un punto más comercial, transaccional de ventas? ay, disculpa, no te entendí. Sí, veíamos esa diferencia, ¿no? De primero más el mundo académico, de servicio o de conocimiento, y el mundo comercial es más transaccional, de llegar a las metas, etcétera. Nos comentabas esa experiencia de haber visto, pues, algunas cosas no del todo buenas, pero y más desde el punto de vista personal, desde ti, internamente. Eh, ¿Aún te sigues planteando esa duda? ¿O en algún momento ya dejó de ser un problema o dejó de ser algo que te estuviera inquietando? Esa diferencia entre ambos mundos o entre los objetivos que al final persiguen. Yo creo que saber cómo funcionan las cosas Ujú, te da ese poder de poder decidir. O sea, la primera vez que te suceda, te va a agarrar todo un dilema moral dentro tuyo si está bien o no, ujú, si está bien o no hacer las cosas que ves que en ese mundo todos lo hacen, ¿no? Pero una vez que te vas enfrentando a medida que pasa el tiempo a este tipo de cosas, vas entendiendo cómo funciona, no te lo tomas personal, quizás, sino vas entendiendo cómo funciona todo este rubro. Y creo que a este punto, que ya llevo más o menos 2 años, más de 2 años en el rubro comercial, ya siento que tengo bien en claro cuál es el rumbo que yo quiero darle a mi carrera. Y definitivamente no está en entrar en corrupción para poder lograr objetivos, ¿no? ujú, Más bien, ese tipo de cosas me han ayudado justamente a reforzar esa parte en mí, ¿no? Reforzar ese tipo de valores y principios. ujú, Y como te digo, quizás también he sido reforzado porque he tenido buenos líderes, ¿no? Que me han ido enseñando. Eso es clave, muy clave. En cualquier lugar creo tener líderes que se vuelvan para ti referentes, ujú.
que en esas situaciones hayan sido firmes de decir, sabes que Yesenia, nosotros no trabajamos de esa manera, me sirvió mucho, ¿no? Entonces, digo, yo sé que puede haber un montón de gente que hace este tipo de cosas, pero ¿quién quieres ser tú? Y eso va mucho de la mano de lo que te comentaba de conocerse uno mismo, ¿no? Conoces tu personalidad, conoces tu forma de ser, conoces tus gustos, tus intereses, para poder decidir en qué quieres trabajar, cómo quieres trabajar y también conocer este nivel ya un poco, que estamos hablando un poco más moral, ¿no? Ujú. Cuando ya hablamos de ese nivel, también conocerte a este nivel también te da ese poder de decidir sobre este tipo de situaciones. Y en mi caso, realmente conocer estas situaciones me ha ayudado. Al día de hoy yo tengo una seguridad tremenda cada vez que escucho cosas así o bromas de ese tipo. Tengo una seguridad tremenda para poder decir, ese no es el tipo de profesional que quiero ser, simplemente, y no voy a hacer ese tipo de cosas. Entonces, al día de hoy, sé hacer eso, eh, negarse es una opción, así que las personas que acepten ese profesional que eres son las personas y los lugares donde te acepten así, son los lugares donde merecen tener un profesional como tú. cien por Y ciento donde de no te acuerdo. acepten, Sí, claro, y donde no te acepten con esos principios y valores, pues no merecen trabajar contigo. ahí no es joven. Yesenia, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has contado todo ese trayecto desde el mundo académico, un poco también del mundo de la biología dentro de laboratorios privados, finalmente acabando por el mundo más comercial y todo lo que, todos esos procesos de decisión que tuviste, las técnicas o cómo los afrontaste también. Estoy seguro que les va a ayudar a muchas personas. ¿Quieres despedirte dejando algún mensaje? Que quizás tus redes sociales, si la gente te quiere buscar o contactar contigo, por favor. Bueno, igual agradecerte, Rodrigo, por la invitación. Eh, Imagino que esta puede ser una ventana para mí y también una oportunidad quizás para muchas personas que están teniendo esas dudas, que está resonando quizás en su cabeza, eh, que quieren hacer algún cambio, ya sea estudiantes, ya sea profesionales, quizás que por miedo, por vergüenza, no se atreven a dar grandes cambios en su vida. Pues espero de que si es que este video pueda llegar a ellos, pueda inspirarlos quizás un poco a dar esos saltos, a dar esos cambios. Y como te había mencionado durante el podcast, yo creo que la clave siempre está en conocerse, en tener un balance entre lo que quieres, entre lo que te gusta, entre lo que quieres hacer, siempre ser fiel a sí mismo, no solamente, como te explicaba, ¿no? A nivel de gusto, de preferencias, sino también quizás a nivel moral. Así que mi recomendación siempre va a ser de que den esos pasos a acercarse un poco más a la vida de los sueños que tengan. No importa si es que no es lo que en un inicio soñaron o pensaron, siempre se puede ir un poco más hacia lo que sueñas y siempre ser fiel a ti, a tus principios, a tus valores, y ese creo que es la clave para poder dar cambios en tu vida. Muchas gracias, Yesenia. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.